Hay un poco de abuso en lo que se ha visto y que han mostrado también las estadísticas del uso de la melatonina, que efectivamente, Karen, tú decías, la gente en este afán de poder retomar la rutina, también de poder a lo mejor ordenar a los niños para poder volver a clases, ha estado haciendo uso de la melatonina, que además hoy día la tenemos en diferentes formatos. Yo creo que ustedes la han visto, que no solo está en medicamento como tal, sino que hoy día está, por ejemplo, en el formato de las gomitas, que uno puede incluso encontrar en supermercados, farmacias. Incluso yo la he visto también en Sprite, por ejemplo, que uno puede ponerla también en una almohada, por ejemplo, en cremas también, diferentes productos que han salido. Pero fíjense que ha llamado la atención porque se ha dado a conocer cifras que muestran que el consumo está bastante descontrolado y que también han existido sobredosis de este producto. Ayer un médico decía, bueno, hay pacientes que incluso las ocupan con niños de menos de 3 años para, por ejemplo, hacerlos dormir siesta. Y eso es lo que también mantiene bien preocupados a las autoridades. ¿Qué les parece que para poder abrir el tema, revisemos lo que dice la gente en torno al uso de la melatonina? Lo considero una forma muy irresponsable. También tengo entendido de que la venden en las farmacias a cualquier persona. No hay un control, no utilizan una receta. Yo no lo he consumido, pero sí la conozco. Es de muy fácil acceso. La puedes comprar por internet, por Mercado Libre. Vienen en frasquitos, como gomitas, ositos, que igual son llamativos para los niños. No tenía idea respecto a los niños. Se había escuchado que habían algunas contraindicaciones, que a lo mejor ya no iba a ser como para comprarlo libremente, que a lo mejor tenía que ser con receta. Oye, claro, esto de que se podría comprar libremente, que se usa además como una inductora, como que uno aprovecha ese como especie de vuelito que hay al momento de quedarse dormido para facilitar el sueño. Pero mira, no sé, en mi época por lo menos se usaba la valeriana, pasiflora, la melisa, hierbita a lo mejor, ¿no es cierto? Un tecito para conciliar el sueño. Esto hablando siempre de personas más adultas, pero la alerta se levanta porque son muchos los niños que hoy en día presentan un uso y además un abuso. Mira, ahí hay un... Sí, pues, yo José. soy un perfecto ignorante Es que en este hay gomitas asunto. ahora, es súper fácil además el consumo. He tomado melatonina en lo personal, no me ha hecho absolutamente nada, pero yo soy un viejo, grandote, no sé qué pasa en el caso de los niños. Ahora también hay un tema que es anterior, ¿por qué un niño necesitaría estímulos para dormir? Uno asumiría que uno debería practicar el sueño limpio y sano. Ahora, no sé si es de venta libre, hay gomitas, hay, digamos, cápsulas que se pueden chupar. Hay dosis recomendadas a partir de cierta edad. Yo creo que esto es un tema que a cualquier padre de familia le debe importar, Dani. Oye, y preocupar además, porque mira, Dani, tenemos acá en pantalla un artículo del diario Las Últimas Noticias, donde aparece un somnólogo, este es un especialista, ¿no es cierto?, que habla de estos riesgos de usar melatonina sin supervisión. Y dice, mira, tuvo un paciente que le daba melatonina a su guagua de 3 años para que durmiera la siesta. Yo creo que el niño siempre tiene que ser indicado por médicos especialistas, cualquier tipo de... ¿Pero por qué un niño tendría trastornos de sueño? Por ejemplo, a mí, perdón, insisto, no tengo niños, entonces no soy un conocedor de esto y tú no tampoco porque ya tus estamos, niñas ya están mis niñas. ya muy adultas, Claro. pero ¿por qué un niño necesitaría soporte para dormir? Uno asumiría que después se presentan otros factores que alteran el sueño. Entonces, un niño, yo primera vez, o sea, darle melatonina a un niño para que duerma. Es que, José, yo creo que hoy en día los niños están... Muy sobreestimulados, muy dices tú. sobreestimulados. El tema de las pantallas, el tema, ¿no es cierto?, los papás que a veces le pasan, no sé, un iPad para que jueguen, todo eso son estímulos. Yo creo que, perdón, voy a hacer una aquí, voy a lo mejor decir algo que a más de alguno lo puede ofender, pero es sin ánimo de ofender a nadie. Yo creo que muchas veces esto es por comodidad de los adultos. O sea, para que se duerma rápido, o sea, no sé. O para generar hábito. Mira, pero la Dani es mamá joven, tiene su niñita. Claro, Dani, yo sin juzgar a nadie, porque evidentemente, ¿no es cierto?, uno le pasa el celular, ¿no es cierto? Hoy en día vemos que hay papás que son súper estrictos con, incluso, no les dan ni azúcar. En mi época era todo distinto. Me parece muy bien que el cuidado de los niños sea más estricto y riguroso. Pero efectivamente, este estímulo lumínico que tienen las pantallas, el iPad, los celulares, la televisión, hace que los niños estén como un poquito, ¿no es cierto?, más alerta y les cueste conciliar el sueño. Cuando uno busca crear hábitos, parece que son varios los papás que han recurrido a esto porque dicen, mira,
es natural. Y en eso de que sea natural, parece que hay varios riesgos. Vamos contigo, Dani, ahí a lo mejor nos puedes compartir tu experiencia. Sí, yo les puedo contar que, por ejemplo, sí, efectivamente, lo he escuchado mucho en el colegio y las niñas que se utiliza, que de hecho hoy día uno lo puede encontrar acá en Chile en muchos supermercados y está abierto en este formato que ustedes veían de gomitas, que además son bien amigables porque fíjense que son a veces formatos de ositos, entonces hay mucha gente que accede de esas formas a ella y que lo que finalmente vamos a conversar un rato más con una doctora es que ahí está el problema legal, porque uno no puede comprar en la farmacia el medicamento como tal porque se requiere receta médica, pero al ingresar en este formato de suplemento diario como gomita, sí puede estar disponible para el consumidor y por eso que la gente lo compra y tiene la posibilidad de acceder tan fácilmente. Miren, había gente, incluso yo me acuerdo en el colegio de mi hija, que compraba a personas que viajaban y que traían de Estados Unidos las clásicas gomitas y así podía también acceder a ellas y tenerlas. Ahora, el problema y la crítica que se hace siempre es que esto tiene que estar con supervisión médica y mucha gente elegía la dosis o tenía una dosis según lo que le recomendaba otra persona en el curso. Yo a mi hija, por ejemplo, decían, le doy una gomita de estas cada noche y con esto cae rápidamente en el sueño. Pero ayer también me acordaba que cuando conversábamos el tema, llegaba un mensaje de Pilar Sordo hace poco cuando estábamos al mediodía y le decía, ojo, que el error de las personas también está en lo que ustedes dicen, en la rutina del sueño. Porque ¿qué pasa con en qué momento, por ejemplo, le quitamos las pantallas a los niños que finalmente están impidiendo que la melatonina que nosotros generamos naturalmente como humanos se active? Porque lo que uno debiese hacer durante la noche, decía ella, es tener una rutina de ir poco a poco finalmente generando esta cultura del sueño, esta higiene del sueño. A lo mejor, si es que a usted le va a pasar la pantalla durante algún momento del día, porque yo hago me culpa que todos hemos recurrido a la pantalla en algún momento del día, debe quitárselas más tempranos, debe generar también ese ritual de a lo mejor bajar la luz, ir dando un baño a lo mejor para que el niño también pueda entrar en el sueño. Todo eso finalmente se ha ido perdiendo y a veces parece que en el correr del día, como decía José, a una persona le parece mucho más cómodo o más rápido acceder a la melatonina, darle esto y así fomentar que la persona caiga en el sueño, estimulada por esta gomita y no por esta higiene del sueño como tú decías, Karen. Sí, uno se pone, Dani, a veces a mirar, ahí varios papás nos comentaban, los chats de los cursos, y se transforma en una conversación bien habitual y normal, decir, oye, ¿cómo se induce el sueño? Bueno, con algo natural como la melatonina, o sea, se recomienda, es algo como de lo que se habla abiertamente, porque esto de que sea natural hace que muchas veces se abuse, ¿no es cierto?, en la administración a los niños, a las niñitas que tienen ahí alguna dificultad para dormir. Pero también hay casos en los que no se usa pantalla, no se usa iPad, no se usa celular y de todas maneras, como es algo rápido, ¿no es cierto?, tiene un efecto prácticamente inmediato porque está como ya en la curva, ¿no es cierto?, para empezar a dormir, se administra a esa hora, entonces funciona rápidamente. Por eso y ahí está creo que lo del José. Es más en función de la comodidad del adulto en algunos casos, no estoy diciendo que en todos los casos, no estoy generalizando, pero creo que, o sea, no me imagino yo, que no tengo, digamos, ni un niño a mi cargo, pero no se me ocurriría estimularle el sueño a un niño de 6 meses, 1 año. O sea, creo que hay que generar unas condiciones físicas, espaciales, para que el niño pueda dormir, que a lo mejor se desenganche estímulos electrónico o de que haya silencio en la casa, antes de pensar siquiera en medicarlo. O sea, me parece una cosa loca. Oye, bueno, dormir es tan importante, se ha transformado en un tema para la humanidad completa. O sea, dicen que quienes tienen que tener buena higiene del sueño, incluso los fines de semana, deberían despertarse a la misma hora que se despiertan el resto de la semana, pero claro, uno mismo ve que se trastocan, ¿no es cierto?, los horarios, a propósito de que uno duerme un poquito más el fin de semana y el lunes cuesta levantarse. En el caso de los niños, aún más. Mira, como no es algo sintético, sino que es algo natural la melatonina, genera mucha confusión y los papás dicen, bueno, le estoy dando a mi hijo, a mi niñita, algo natural, no debería haber problema, pero efectivamente los hay riesgos, Dani. Vamos contigo.
Claro, porque se genera finalmente este abuso, Karen, del que hablábamos. Ahora, ahí también respondiendo a lo que dice José, yo creo, y también ahí, para no jugar a la gente, porque también todos hemos caído en algún momento en a veces cómo acelerar esta máquina diaria entre todo lo que significa finalmente que a veces los papás llegan, todo lo que hay que hacer y que a veces traen de carga del colegio, se termina volviendo una máquina y ahí también se genera que hay seguramente episodios en los que padres buscan poder facilitar también que ese sueño se genere más rápido, porque para poder finalmente, yo creo que alcanzar lo que también implica la máquina de ir todos los días entre trabajo, los niños, luego al otro día levantarlos temprano para el colegio. Eso es lo que aparentemente, y finalmente les digo yo, desde la experiencia se conversa en los colegios y lleva a que muchos padres puedan buscar estas gomitas que yo les decía, hoy día las tenemos acá en Chile también en los supermercados, en las farmacias, a la venta, pero por mucho tiempo también los apoderados accedieron a ella, yo lo veía también porque había alguno que viajaba a Estados Unidos, que tenía un viaje, que traía y que incluso distribuía y vendía abiertamente estas gomitas que yo les decía. Además, eran un formato bien llamativo porque yo les comentaba que vienen en un osito, en alguna figurita, entonces eran de color morado y entonces ahí entraban también con mucha mayor facilidad a lo que tiene que ver con los apoderados. Tenemos declaraciones de los expertos porque también hay cifras y eso es lo que nos preocupa, porque no solo hay consumo, sino que sobredosis y abuso de este medicamento en el último tiempo. Escuchemos. Solo tabletas, solo productos gotitas también, gotitas orales, pero incluso estas gotitas orales no deberían estar muy saborizadas. Todo lo que se venda con melatonina o con cualquier otro componente farmacológico en forma de gomitas o en pastillas que sean atractivas para los niños en nuestro país está absolutamente prohibido. Oye, mira, este es un dato importante porque es una hormona natural y lo produce el ser humano justamente al atardecer y eso hace que uno rápidamente caiga como en esta somnolencia. Pero tiene varios efectos secundarios. O sea, puede llegar, acá estaba leyendo un artículo que dice que no solamente puede haber somnolencia, sino que además podría generar algún tipo de problema neurológico. O sea, tiene consecuencias y pueden ser además muy graves. O sea, yo me pregunto varias cosas. Primero, yo creo que la gente tiene que saber, todos nosotros, cómo funciona en el organismo, digamos, qué es lo que hace, se acumula en sangre, cuáles son sus receptores. No, yo soy así como bien Mateo en esas cosas, me gusta saber cómo operan los principios activos de los medicamentos. Eso es lo primero, sobre todo en un niño, ¿no?, que tiene evidentemente una estructura física más frágil. Genera dependencia, hay dosis que son preocupantes, es un periodo de tiempo al que uno debería utilizarlo y luego descansar, o se puede utilizar, digamos, permanentemente. Bueno, ya llegó la entrevistada y ella va a responder parte importante de estas dudas y otras más. Daniela. Sí, la doctora Evelyn Benavides acá, neuróloga de Clínica Las Condes, que nos va a comentar, doctora, porque ha salido el tema de la melatonina, lo conversamos hace un rato con José y Karen, sabemos que hay mucha gente que accede a ella a través del formato de las gomitas, por ejemplo. Cuéntanos un poquito en qué consiste la melatonina, qué es y finalmente qué pasa cuando la compramos en este formato y se la damos a nuestros niños. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días. La melatonina es una hormona que todos producimos. Nuestro cerebro, en una glándula que es la hipófisis, produce el hipotálamo también, en una cosa que se llama núcleo supraquiasmático, produce melatonina, y la melatonina ayuda a una serie de procesos que no es solo el sueño, procesos antiinflamatorios, antioncogénicos, a disminuir nuestros riesgos de enfermedades cardiovasculares, y es la hormona de la oscuridad. Se produce en la noche, pero tiene que estar oscuro, tiene que estar silencioso, o sea, sobre todo es la hormona de la oscuridad. Y en el día prácticamente no se produce. Hay algunas enfermedades del sueño en las cuales la secreción de melatonina no está correcta. Se produce en otros horarios o a través de la vida cuando vamos envejeciendo se produce menos, después de la menopausia también. Y genera algunos problemas de sueño, pero también problemas de aumento del riesgo cardiovascular, también aumento del riesgo de algunas enfermedades inmunológicas. Por lo tanto, es importante tener este orden de la melatonina que se produzca en la noche mientras dormimos en la oscuridad. ¿Y ahí qué pasa, doctora, cuando finalmente uno se la suministra a un niño, por ejemplo? Porque me imagino que en estos casos que usted comentaba, ahí se receta, pero en este caso cuando uno libremente lo utiliza, por ejemplo, para que su niño pueda dormirse más temprano.
Claro, lo que pasa es que hay distintos tipos de melatonina en el mercado y hay unas que se llaman nutracéuticas que tienen la misma, los mismos estudios y la misma normativa de las vitaminas. Por lo tanto, no tienen receta. La gomita que vemos a los niños, ¿no? Es que depende de la formulación. Hay gomitas, hay gotas, hay... Sprite incluso hoy día. Sí, hay toda clase de formulaciones que se pueden hacer con melatonina. Son de diferentes dosis, pero las que son nutracéuticas, que no tienen los estudios farmacológicos, tampoco tenemos claro cuánto tiene cada una, cuánto se disuelve, cómo se absorbe, y no están aprobadas en niños. Eso sí, ningún tipo de melatonina está aprobada en niños. Y por otro lado existen las melatoninas que tienen un grado de medicamento, que esas tienen una consideración más estricta desde el punto de vista de las dosis, del excipiente, de la formulación, y esas sí requieren una receta para ser dispensadas, digamos, vendidas. Y estas melatoninas, uno sabe bien lo que viene en la pastilla, si se libera de corta duración, de larga duración, y requieren un control médico, como todos los medicamentos. Sí, hola, ¿qué tal? En un momento pensé que era la gringa disfrazada de doctora, pero no, es la doctora. Doctora Benavides, se ríe. Debe ser una prima lejana de la gringa en segundo o tercer grado. Oiga, doctora, pero yo creo que la duda matriz, antes de entrar a conversar de la melatonina, es si un niño necesita estímulos para dormir, digamos, del tipo farmacológico. Porque uno asumiría de adulto que uno tiene problemas para dormir porque hay problemas de estrés, hay ansiedad que no te permite, digamos, dormir, hay trastornos del sueño asociados a la vida adulta, por supuesto, todos hemos pasado por momentos duros y ha sido difícil poder descansar. Pero en el caso de un niño de algunos meses o de algunos años, uno dice, ¿qué podría alterarle el sueño a un niño de 1 o 2 años para que necesite algún tipo de suplementación? Bueno, primero hay que entender que los ciclos de sueño de los niños son distintos a los adultos. No podemos pretender como adultos que los niños duerman en los mismos horarios que dormimos nosotros. Y los niños pequeños tienen ciclos muy cortos de sueño y un recién nacido duerme 18 horas, pero las duerme en bloques de a 2 horas, de 2, de 3 horas. Y en la medida que va madurando su cerebro, esto va cambiando y se va acercando más hacia la adultez, que es tener un ciclo de día y otro ciclo de noche. Pero este proceso es diferente. En los niños es diferente en la edad, hay una carga genética, hay familias que duermen mejor que otras, pero el darles un suplemento que puede ser nutracéutico o un medicamento que puede tener efectos sobre el sueño, muchas veces es contraproducente. Primero porque no sabemos la causa de lo que está pasando. Si un padre o una madre siente que su hijo tiene alguna alteración del sueño, tiene primero que consultar con su pediatra. Hay muchas causas. Dolores abdominales, cambios de horario, procesos biológicos normales de los niños en que van cambiando sus horarios, distintas cosas. Y eso es mucho antes. Por eso perdón, claro, pero por eso mismo pienso que conversar de suministrar melatonina a un niño como si se tratara de zanahoria, me parece como que, ¿cómo llegamos a esto, digamos? O sea, llegamos en base a la inmediatez. O sea, nosotros al día siguiente tenemos que trabajar, por lo tanto nuestro hijo tiene que dormir. Si no duerme el día de todos los que lo cuidan en la noche, es un mal día. Sí. Exactamente. Ahora, doctora, un niño que no tiene un ritmo de sueño normal debe ir al pediatra. Eso, yo creo que la prescripción médica y ver qué está pasando ahí. Me estaba buscando acá datos. Hay, para que usted nos aclare, ¿hay riesgo o podría haber riesgos cardiovasculares, neurológicos, somnolencia? ¿Ha habido niños hospitalizados? Esto es venta libre y además es súper atractivo porque muchas veces son gomitas. Entonces es muy fácil administrar además este tipo de medicamentos. Y hay una cifra que es súper preocupante porque dice que el consumo ha aumentado en un 530% en niños en la última década. Ha habido sobredosis y ha habido aumento de consultas, además de padres que finalmente se ven muy preocupados. Y porque además puede generar dependencia, o sea, saber que hay una relación entre algo que uno toma
y que inmediatamente da sueño. Entonces puede generar también ahí algún tipo de complicación. O sea, la melatonina primariamente no es la que da sueño, sino que lo que hace es organizar el cerebro para tener unos ciclos de sueño donde dormimos. No es inicialmente para dormir, sino que es un cronobiótico, es un organizador de la calidad del sueño. No es un hipnótico, que es un medicamento para dormir estrictamente. Entonces, esa es la primera cosa. No en todos hace efecto igual. Hay gente que se demora horas en quedarse dormida a pesar de la melatonina. No es algo que uno tome y entre en un proceso de sueño. No está aprobado en ninguna parte en el mundo su uso en niños. Se usa lo que se llama off-label, que es como fuera de las indicaciones aprobadas. Y en algunos casos sí anda bien, pero tiene que ser un pediatra el que administre medicamentos, que recete medicamentos a los niños. No puede ser uno como mamá, como papá en la desesperación decir como se vende sin receta. Lo que pasa es que ahí hay una trampa. Después ir a consultar. Ahí hay una trampa. Hay una trampa o no, digamos. Usted aclarará porque usted es especialista, pero la trampa es decir no si la melatonina es algo natural. No, si es como darle tecito. ¿Es algo natural o efectivamente le estamos dando algo que no corresponde a un producto que efectivamente sea 100% natural? Porque si yo le digo a los papás hoy día que la melatonina, que es publicitada y que tiene una propaganda de ser natural, no es natural, probablemente muchos desistirían de hacerlo. Bueno, lo que pasa es que ahí tú tienes toda la razón, porque la melatonina no es natural. La que nosotros producimos en nuestro cerebro viene de unas células que la producen dentro de nosotros y tiene un ritmo biológico, una cantidad estipulada y un horario en que se produce. Lo que nosotros, exógenamente lo que tomamos, no es natural por natural, está hecho en un laboratorio. Químicamente es melatonina, pero está hecha en un laboratorio y además viene revuelta o disuelta en muchas otras sustancias que le dan la consistencia. Y aquí hay un tema también, lo que se parece a un dulce no debería ser un medicamento en ninguna especie porque los niños no tienen cómo diferenciarlo y en vez de encontrar una caja con dulce, encuentran una caja con melatonina y uno dice no le va a pasar nada porque se tomó 10 melatonina. La verdad es que la sobredosis de estos compuestos sí pueden tener riesgo y como tú dices, cardiovasculares, de somnolencia, de caídas, neurológicos, se han reportado incluso convulsiones en algunos niños. En los adultos la ventana de intoxicación es mucho mayor, o sea, hay que tomarse como una caja para que tenga en la mayoría de las personas algún síntoma, pero en los niños ese rango de seguridad que se llama, que es la dosis entre la que te tomas y la que puede hacerte daño es mucho menor. Entonces, tomarse 2, 3 gomitas de más no es riesgoso y de hecho si pasa tiene que avisarle al tiro al pediatra y ver qué hay que hacer y estar atento a los síntomas de somnolencia, de caídas, de dolor abdominal, porque tampoco no es solo la melatonina, sino que son los excipientes en los que viene disuelta los que pueden tener algunas complicaciones. Algunos tienen lactosa, algunos tienen gluten, hay gente que es intolerante a la lactosa, que tiene intolerancia al gluten y que tiene por esos motivos también molestias y complicaciones al usar estos compuestos. Y no todos tienen la misma calidad, que eso uno cree que todas las melatoninas son iguales y hay unas que son que están en las góndolas afuera de la parte de las prescripciones de la farmacia, porque efectivamente su calidad no es la misma. Cuando es un medicamento está suscrito a estándares de calidad mucho mayores y mucho más seguros. Claro, son las melatoninas que uno diría más caras, pero tienen ese disclosure, digamos, y además mucha gente trae melatoninas de afuera. Mucha gente dice, es que aquí no hay de 20 miligramos, me voy a comprar las gomitas de 20 miligramos que venden afuera. De partida, se puede hacer, se pueden traer cuando son nutracéuticas, nadie te va a decir nada de la fiscalización, pero es un riesgo alto. Hay estudios con harta dosis de melatonina. Se han hecho estudios en pacientes que tuvieron COVID que los trataron con 100 miligramos, 200 miligramos de melatonina y anduvieron mejor del COVID, pero estamos hablando de estudios en ambientes
clínicos regulados para poder ver si la melatonina tiene otros efectos aparte de lo del sueño, pero eso es una cosa diferente a automedicarse cantidades importantes de melatonina. Doctora Benavides, le agradecemos entonces ahí el llamado de atención también a los papás en torno a la melatonina, y yo le comentaba ayer que decía también ahí Pilar Sordo que la mejor forma de también generarla natural es alejarlos un poquito de las pantallas en la noche, porque también ahí podemos fomentar lo que tiene que ver con el sueño. Bueno, y además aprender, le agradecemos ahí a la doctora, le agradecemos a la Dani, ¿no es cierto? Y en el caso de los adultos también aprender mucho sobre ese uso, porque el efecto justamente se provoca cuando ya comienza a oscurecer. Hay gente que la toma en el día. Bueno, yo creo que de alguna manera, por muy natural que sea, sí se necesita una prescripción, con mayor razón en el caso de los niños, informarse. Yo creo que eso siempre es importante. Sí, pero de todas maneras, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias de nuevo ahí.